América fue un continente aislado hasta el siglo XV. Salvo las esporádicas incursiones vikingas en el norte, alrededor del año 1000, y eventuales contactos con los pueblos polinesios en el Pacífico Sur, no tuvo intercambio con culturas de ultramar. En toda la inmensa masa continental, muy pocos pueblos fueron capaces de desarrollar un estadio civilizador avanzado. Entre los más destacados están los incas y los aztecas. Los conquistadores españoles se toparon con estructuras sociales que tenían una larga evolución histórica. Incas y aztecas eran el punto culminante de procesos culturales similares, aunque autónomos entre sí. Miles de kilómetros de intrincada selva ecuatorial separaban los imperios e hicieron virtualmente imposible su vinculación, aunque no necesariamente su conocimiento mutuo. Se discute muchísimo sobre toda esta base fundamental de que si hubo una relación entre ellos y si hubo una influencia de unos a los otros, pero yo creo que fue tan grande la expansión del mundo inca y también tan grande la expansión del mundo azteca, que en determinado momento las relaciones interculturales llegaron a través, no sé si decir el término comercio, porque es un término discutido en ese momento, pero sí de los intercambios culturales que se pudieron haber dado en esa fórmula, ¿no? La civilización incaica, que floreció en los valles andinos del Perú, fue la más destacada y poderosa de las culturas precolombinas. Con epicentro en la ciudad de Cusco, su capital, se extendió por el norte hasta el centro del Ecuador y por el sur hasta el norte de Chile y el noroeste de la Argentina. El imperio de los incas ha sido el único imperio que ha existido en el globo terráqueo al sur de la línea ecuatorial. No hay otro, ni en Asia, ni en Oceanía, ni en África. Reinos sí, imperios no. Entonces, eso le ha valido el nombre de el Imperio Austral. Y a sus gobernantes, por el origen divino del que hacían gala, los hijos del sol. Inca viene de Intipchurin, que se traduce justamente hijo del sol. El imperio incaico semejaba un sincronizado mecanismo de relojería, asentado en una burocracia administrativa y militar eficiente, que respondía a la sagrada figura del emperador. Ahí había civilización, vale decir, una sociedad con clases sociales, con una estructura económica muy compleja, con un Estado bien organizado, territorialmente amplio, el caso de los incas que llegan a conquistar hasta Mendoza, a dominar hasta Mendoza aquí en la Argentina. Y sobre todo hay un punto que es importante, que es la existencia de una economía que se basa sobre el tributo. O sea, hay una clase gobernante y una clase de campesinos y artesanos por otro lado, que aportan con su trabajo o con sus bienes a el mantenimiento del Estado. El mundo incaico era absolutista y totalitario. El régimen político era teocrático. En la cumbre de la jerarquía social estaba el Zapán Inca,
descendiente directo de Inti, el dios Sol, la máxima deidad de su panteón religioso. Le seguía una aristocracia político-militar encargada de administrar el vasto imperio. El imperio de los incas se llamó Tahuantinsuyo. En quechua, Tawa es 4, Inti es sol, suyo es parte. Son las 4 partes del mundo atadas o iluminadas por la luz del sol. La capital era el Cusco. Todo el norte se llamaba Chinchaysuyo, el sur Collasuyo, el este Antisuyo y el oeste Contisuyo. Entonces, la unión de los 4 suyos hacía el Tahuantinsuyo. Fue un imperio muy hábilmente gobernado. Políticamente los incas no solamente conocían, sino que dominaban la realidad. En la base de esta sociedad fuertemente jerarquizada estaba el campesino que cultivaba la tierra, el fundamento económico de ese estado agrícola. Todo estaba reglamentado. Hasta la producción de artesanías guardaba una uniformidad en el diseño y en la elaboración, que suponía alguna forma rudimentaria de fabricación en serie. Hubo incluso convocatorias forzosas para la construcción de caminos, sistemas de riego, ciudades o fortalezas estatales. Este es el único caso en el mundo en el que ha existido un Estado sin pobres. No ha habido pobres. Faltó libertad, evidentemente. De repente faltó la iniciativa individual, pero todo lo demás lo tuvieron. El Estado se preocupó de la alimentación, de el atuendo y de la casa o morada, a cambio, naturalmente, de trabajo, a cambio de servicio militar, a cambio de una misión civilizadora, porque los indios del Tahuantinsuyo pensaban, con su inca a la cabeza, que el mundo era más pequeño, y en su cosmovisión restringida, el inca aspiraba al imperio universal andino, conquistar toda la tierra. Una estructura tan eficiente no fue la obra de 1 o 2 generaciones de gobernantes avesados. Los incas aplicaron las tradiciones heredadas de la cultura chavín, vigente 2500 años antes de su imperio, y de las civilizaciones chimú y huari. Los chimú y los huari encontraron su ocaso cuando la tribu inca se instaló en un valle andino y fundó la ciudad de Cusco alrededor del año 1300. En poco más de un siglo, los incas sometieron a pueblos rivales y entre 1493 y 1525 alcanzaron su apogeo. Cuando llegaron los españoles en 1532, el imperio se extendía por un área de 3.500 kilómetros de largo y 320 de ancho. Una de las formas que ellos utilizaron para poder conceptualizar todo aquello que estaba en la mente de estos gobernantes fueron estas alianzas que ellos estuvieron realizando, alianzas estratégicas con los pueblos que iban sometiendo. Entonces, el avanzar en determinadas regiones, el organizarse geográficamente, como nosotros estamos acostumbrados a entender a este Tahuantinsuyo como un mundo conformado por 4 grandes unidades étnicas, centralizado en la ciudad del Cusco como el centro motor de toda esta organización, un gran centro administrativo, y que a través de las grandes empresas de conquista y sobre todo estas grandes expansiones territoriales y a través de estas alianzas estratégicas lograron hacer de estas culturas anteriores las culturas sometidas al mundo indígena.
Su red de caminos, de unos 40.000 kilómetros de longitud, unía ciudades, fortalezas, depósitos de alimentos o simplemente postas para los chasquis o mensajeros que distribuían las órdenes por todo el territorio. Los decretos imperiales, las constancias de impuestos o las novedades que se producían a lo largo del reino eran transmitidas mediante quipus, un intrincado código elaborado con hilos y nudos. Pero un sistema tan bien organizado contenía una falla capital. La figura del Inca, por su carácter divino, era el único punto de cohesión de esa sociedad extremadamente jerarquizada. Su desaparición en forma abrupta planteaba problemas de difícil resolución porque no existía una línea sucesoria claramente definida. Los emperadores empiezan con el Inca Pachacútec, siguen con Tupac Yupanqui, concluyen prácticamente con Huayna Cápac, porque ya Huáscar y Atahualpa son los últimos que no tienen la importancia que merecían ante la historia. Resulta que al morir Huayna Cápac, el imperio no es que se divida, sino que Atahualpa queda en Quito y Huáscar en el Cusco. Y entonces hay una rencilla entre ellos dos, surge una guerra civil. Esto se combina con profecías negativas y al mismo tiempo con pestes, la viruela. De manera que guerra, peste y vaticinios negativos causaron un clima interno desde el punto de vista político que terminó preparando el ambiente. El imperio estaba debilitado y confundido. La llegada de las huestes de Francisco Pizarro y Diego Almagro no hicieron más que apresurar el final. En un proceso similar al ocurrido en los Andes peruanos, el control de los aztecas de una vasta región del centro de México se produjo menos de un siglo antes de la llegada de los europeos. Su cultura también fue la resultante de los aportes de otros pueblos anteriores a su existencia. A diferencia del incaico, el azteca fue un imperio básicamente militar. Su objetivo central de conquista era el tributo a los requerimientos del culto a dioses sanguinarios. Su religión era apocalíptica y determinante de las costumbres sociales. Los aztecas creían que, aunque los días de la creación estaban prefijados, el final podía aplazarse con la ofrenda a los dioses de sangre y corazones humanos. La religión era el esqueleto de esta sociedad, dominaba la ideología y por ello se distinguen los grupos del México antiguo, especialmente los aztecas, porque siendo una sociedad guerrera, su religión era guerrera y entonces el sacrificio humano era uno de los elementos claves en el proceso del ritual. Pero estamos hablando de sociedades muy sofisticadas, con poesía, con literatura, con historia, en fin, una sociedad que estaba en el pleno florecimiento cuando llegan los europeos principios del siglo XVI y destruyen inmisericordiamente esta sociedad. Destruyeron absolutamente todo lo que se había creado por 3.500 años.
La guerra era una necesidad para proveer de víctimas a esas deidades heredadas de los toltecas, una cultura que se apagó un siglo antes de que los aztecas irrumpieran en la historia. Se ha idealizado mucho el México prehispánico. Se piensa que la gente vivía feliz, que todos tenían que comer, que no había explotación. Y la verdad es otra. La verdad es otra. El grupo noble, por supuesto, era un grupo inmensamente rico. Era un grupo con un ritmo de vida sorprendente. Vivían en palacios, vivían en casas grandes, muy bien habitualladas, tenían bienes acumulados. En cambio, los masiguales vivían en la pobreza. Los aztecas se instalaron en los alrededores del lago Texcoco en el siglo XIV. Esta tribu semibárbara, oriunda del norte de México, erigió Tenochtitlán en una cenagosa isla del lago y comenzó su expansión territorial. Para 1520, su influencia alcanzaba las costas del Pacífico y las del Golfo de México hasta Guatemala. La estructura social azteca estaba encabezada por un sacerdote rey, elegido por una aristocracia de clérigos y guerreros. Con un enorme y bien equipado ejército, la actividad principal de esta élite era la conquista de nuevos territorios y la recolección de tributos que pagaban los vencidos. Cuando un pueblo se niega a pagar un tributo, eso se toma como la señal de que está buscando la rebelión. Y entonces viene una campaña de exterminio. El dominio que ejercieron los mexicas sobre sus provincias fue un dominio muy severo. Tenemos noticias de pueblos que fueron arrasados porque se habían rebelado o pensaban los mexicas que se iban a rebelar. Los arrasaban. Terminaban los hombres y las mujeres en los montes pidiendo clemencia. Los aztecas fundamentalmente, como fueron el pueblo dominante por excelencia, pues es una sociedad de la que sabemos que se pensaron un pueblo elegido, un pueblo mesiánico, en el cual, según sus mitos, sus explicaciones, su dios, Huitzilopochtli, a veces identificado como un colibrí, el águila también es su animal sagrado, que en la lengua náhuatl es el nahual, el doble, les va guiando, prometiéndoles que a donde él les dé la señal para fundar su ciudad, allí serán los dueños del mundo, podrán llevar la guerra y la victoria hacia los 4 rumbos cardinales. Oro, piedras preciosas y alimentos llegaban a Tenochtitlán como diezmo de los sojuzgados. Pero más importante era el tráfico de prisioneros destinados al sacrificio para ganar el favor de Huitzilopochtli, el dios del sol, y Tezcatlipoca, una deidad tolteca que representaba la noche. Tezcatlipoca había reemplazado como divinidad principal de los toltecas a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en el siglo XI. Una leyenda afirmaba que ese dios volvería desde el mar de Occidente para vengarse de sus enemigos. La llegada de Hernán Cortés en 1519 fue interpretada por muchos aborígenes como la corporización de esa leyenda, favoreciendo el derrumbe del imperio azteca. La
ciudad era algo extraordinario. Los propios españoles se quedan admirados de la capacidad de los indígenas de construir una ciudad isla, una ciudad comunicada a tierra firme por canales y con edificios muy altos, las famosas pirámides dedicadas a los dioses, palacios suntuosos con pinturas murales, abundancia de oro, de joyería, de plumaria, en fin, una ciudad como no existía en Europa, una ciudad que calculamos entre la orilla, los pueblos de la orilla y la capital, habría por lo menos unos 150.000 habitantes, lo cual era inimaginable en la Europa de aquel tiempo. Cuando los españoles arribaron a México en 1519, otras dos trascendentes civilizaciones ya habían desaparecido. La civilización zapoteca, que floreció a 400 kilómetros al norte de Tenochtitlán, había dejado un legado de bienes culturales para beneficio de toltecas y aztecas antes de extinguirse en el siglo IX. Teotihuacán, su capital, llegó a tener 200.000 habitantes y su enorme influencia penetró incluso en el más enigmático de los pueblos centroamericanos, los mayas. Alrededor del año 100 ya están las dos pirámides construidas. La importancia de la pirámide del Sol consiste en que debajo de la pirámide del Sol corre un túnel natural, una chimenea volcánica que representa el vientre de la Tierra. Y se supone que la humanidad que pobló la creación nació de ese hueco de la Tierra y por eso la pirámide está construida encima. En las húmedas selvas de Yucatán, los mayas recrearon la única civilización alfabetizada de América, que se extendió desde el 2000 a.C. hasta alrededor del 900 de nuestra era. Ciudades-estado con templos ceremoniales monumentales y logros matemáticos y astronómicos sorprendentes ubican a los mayas entre los pueblos más destacados del Nuevo Mundo. La civilización maya no tiene esta monumentalidad y no tiene la extensión que tuvo el estado teotihuacano, que abarcó casi todo el centro de México, sino que eran pequeñas ciudades-estado. Tenían algo parecido a lo que ocurrió en el Mediterráneo clásico, por eso también a los mayas se les llama los griegos de América, de pequeñas entidades políticas no muy extensas territorialmente, pero hay como una constelación de estas entidades en la zona maya. Esos centros urbanos eran gobernados por dinastías hereditarias que regían los destinos de hasta 50.000 habitantes dedicados al comercio, la agricultura, la fabricación de artesanías y también a la guerra. Las razones de su declinación aún permanecen en el misterio, pero en el siglo XV, tanto esplendor era apenas un lejano recuerdo. Hay muchas teorías, pero ninguna es muy convincente, ¿no? Hay de una hambruna, hay la teoría de que hubiese habido una sublevación de los mayas en contra de sus sacerdotes y sus dirigentes. Hay también todo tipo de enfermedades, que parece que fueron como unas plagas, pero realmente no se sabe a ciencia cierta el porqué de esta deserción.
la ausencia de alguna forma de escritura y el impacto de la transculturización sufrida por sus pueblos después de la conquista interrumpió en forma abrupta la evolución de incas y aztecas. Dos civilizaciones que se habían convertido en el archivo vivo de siglos de conocimientos y tradiciones autóctonas, fueron pulverizadas en menos de una generación. Solo arqueólogos y antropólogos pudieron reconstruir, mucho después, retazos de su historia.